Para conocer cómo es el funcionamiento del proyecto que van a realizar, es importante antes saber qué es el motor de corriente continua o DC. Bien, para ello, antes debemos responder a dos simples preguntas. ¿Qué es un motor eléctrico? ¿Y cuáles son sus componentes? Bien, con respecto a la primera, ¿qué es un motor eléctrico? Es una máquina electromecánica que convierte la energía eléctrica en energía mecánica. En representación a la energía eléctrica tenemos esta imagen, donde tenemos una batería alimentando un diodo LED. Y en representación a la energía mecánica tenemos este conjunto de engranajes, que obviamente generarían movimiento. Ahora bien, esta es una representación exterior de lo que es el motor de corriente directa. Bien, entonces ahora conozcamos cuáles son sus partes. Las partes más importantes, por así decirlo, del motor de corriente continua vienen a ser 1, el rotor, 2, el estator. Como el nombre lo menciona, el rotor es aquel que va a estar en movimiento, mientras que el estator es el estático sin movimiento. Ahora bien, acá tenemos una vista exterior de lo que es el motor, una vista exterior, en donde a simple vista no se puede determinar cuáles son estas partes que los mencionamos, rotor y estator, pero sí podríamos darle una pequeña descripción de lo que es esta parte. Por ejemplo, tenemos esta carcasa en amarillito, esta carcasa que es la que está cubriendo al estator, la parte estática. Mientras que tenemos aquí por otro lado el eje, sobre el cual se encuentra el rotor. Y por el otro lado tenemos terminales. A estos dos se conectará nuestro diodo LED. Los terminales irán al diodo LED. Bien, entonces, ¿dónde podemos ver este rotor y estator? En la parte interna de nuestro motor en DC. Entonces, en la parte interna tenemos lo siguiente. Como vemos en la imagen, vemos imán, tanto polo norte y polo sur. Y acá podemos ver el rotor. Acá podemos ver el rotor. Sin embargo, haremos una pequeña analogía de componentes frente a los ya mencionados. O sea, haremos una analogía de lo que podría ser un rotor y de lo que podría ser un estator en función a esta imagen. Entonces, aquí ya lo hemos escrito. El rotor estaría asemejado con el bobinado. Entonces, vamos a la componente que gira, en este caso en movimiento, que es el rotor, y aquí podemos observar que tenemos estos conductores, estos alambres de cobre, ¿ya? No se pueden ver bien, pero son, en pocas palabras, el bobinado. Le iría en representación del rotor. Ahora bien, ¿qué es el estator? Pues es la parte estática. Y en esta parte, en la parte estática, lo que representaría bien al estator sería el imán, los imanes. Una vez entendiendo esto, la parte interna, cuáles son los componentes, tanto el rotor y el estator, y asemejando que el bobinado va a ir en representación del rotor, el imán en representación del estator, podemos ver y conocer un poquito más acerca del funcionamiento del motor de corriente continua. Antes, ya que acá no se puede ver bien el bobinado, veámoslo aquí. Aquí está, las bobinas. Bien, entonces ahora sí empecemos con lo que es el principio de funcionamiento de un motor de corriente continua. De corriente continua. Entonces, esto es ahora lo que nos toca.
Principio de funcionamiento de un motor de corriente continua. Entonces, hablemos un poco de esto. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Bien, es la interacción, primeramente, es la interacción de dos campos, ¿ya? Entonces, ambos campos van a ir en relación a lo que es el rotor y el estator. Entonces, el estator era el imán, como acá podemos ver, ¿ya? Ese dibujito lo veremos más adelante, pero habíamos dicho que el estator relacionemos con imán y el rotor con el bobinado. Entonces, nuevamente, el principio de funcionamiento de un motor de corriente continua depende. ¿De qué depende? De la interacción entre dos campos. Primeramente, el campo que va en relación al estator, en este caso, el campo que va en relación al imán, y el campo que va en relación al rotor. Entonces, mencionemos dichos campos. Como primer punto, mencionamos esto. El campo magnético del imán permanente y el campo del electroimán. Entonces, depende de la interacción de dos campos, el campo magnético del imán permanente y del campo del electroimán. Entonces, el campo magnético del imán permanente, ¿en qué consiste? Pues obviamente tenemos el polo norte, el polo sur y como en todo lugar nos han dicho alguna vez que va de norte a sur, a esto de acá conocemos como el campo magnético, las líneas de fuerza magnético. Entonces, estamos identificando cuál es el campo magnético del imán permanente, el producido por tanto el polo norte y polo sur del imán. Ahora, el campo del electroimán, que es en consecuencia de hacer circular corriente eléctrica a través de un conductor. Tenemos un conductor, ¿ya? A través del cual haremos circular corriente eléctrica, incluso los polos más y menos de una pila, ¿ya? A través del cual, al cerrar circuito, hacemos circular corriente eléctrica mediante o a través de un conductor. Al pasar corriente eléctrica por un conductor se genera un campo, el cual haría que el conductor se comporte como un campo del electroimán, o como un electroimán. Entonces, continuando, en base a esta pequeña explicación, podemos mencionar que el principio de funcionamiento de un motor de corriente continua depende de la interacción de dos campos. Campo magnético del imán permanente, en este caso del imán que vemos aquí, polo norte, polo sur, ¿ya? Y el campo magnético que se genera al hacer circular corriente eléctrica a través de un conductor. Eso es todo, esos son los dos campos. Entonces, al interaccionar estos dos campos, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Pues respondamos en una analogía. Sabemos que polos opuestos, como decimos, que los polos opuestos se atraen. Es decir, hablamos de positivo y negativo. Polos iguales, ¿sí? En todo lado habrán escuchado esto. Polos iguales se repelan, se separan. Entonces, se repelan.
Como por ejemplo, más con más, menos con menos. Nunca van a estar juntos. Nunca van a estar juntos más, menos, menos. Pero los polos opuestos sí, se atraen. Entonces, de igual forma, de igual forma, norte y sur no van a estar juntos. O sí, sí van a estar juntos. Norte y sur sí van a estar juntos. Sin embargo, cuando hablas de norte y norte, no va a suceder. De sur y sur, no. Pero en cambio, norte y sur, como ven, hay una atracción. Por eso es el campo que está aquí. Entonces, entendiendo esto, el principio de funcionamiento depende de la interacción de dos campos. El campo generado por el imán permanente y el campo generado al hacer circular corriente eléctrica en el conductor. ¿Qué es lo que produce? Produciendo que cuando los polos, como norte y sur aquí, cuando los polos coincidan, en este caso, sean iguales, de signos iguales, polos iguales, va a haber una repulsión. Y viceversa. Cuando haya, pues, polos opuestos, va a haber una reacción. Entonces, esta repulsión, cuando los polos coincidan, generará lo que venimos conociendo como torque, que hace que se mueva el embobinado. Entonces, aquí podemos observar, por ejemplo, un pequeño resumen de lo que ya hablé, que el principio de funcionamiento depende de la interacción de dos campos. Uno de ellos es el campo magnético del imán permanente, es el imán del estator, y el campo del electroimán, que es el campo que se genera al hacer circular corriente sobre un punto. Estos dos interactúan y ¿qué sale? No. Ya, ¿qué hace? Que el conductor, en este caso que el bobinado, gire. Ese torque antes va a existir cuando haya coincidencia de polos. Coincidencia de polos. Bien. Entonces, cuando interactúan los campos y los polos coinciden, habrá una repulsión. Este generará el torque y a su vez el bobinado va a girar. En resumen, todo esto lo va a indicar la ley de la mano derecha, o digo la mano izquierda, que es la ley de Lorentz. Y lo tenemos. Entonces, conozcamos esta ley en este pequeño gráfico. ¿Ya? En este pequeño gráfico. Ya lo borramos todo lo anterior mencionado. Y veamos. Aquí ya se tiene, que es la mano izquierda, el índice corresponde al campo magnético del imán. El dedo medio corresponde a la corriente. Y el dedo pulgar sería la fuerza, la resultante de ambos. Como podemos observar, el ángulo entre estos dos vectores vendría a ser 90 grados. Siempre. Entonces, cuando nosotros apliquemos este principio y lo usemos, lo apliquemos en práctica y tengamos nuestras manos, probemos las direcciones, pues tenemos que hacerlo de esta forma. Tanto el índice con el dedo medio estén en 90 grados, como lo ven acá, y el dedo pulgar como este. Y veamos mejor en este ejemplo. Bien, como podemos ver aquí, se tiene
ahí, que tiene lo siguiente. Esta parte de acá es un extremo con amarillo. Esta parte de acá, todo esto es un bobinado, ya, primeramente. Todo esto es un bobinado. Ahora, la parte de la izquierda, esto de acá, vamos a analizarlo. Luego la parte de la derecha también. Ya. Si bien es cierto, vamos a ver cómo es esta ley de la mano izquierda. Tenemos, mencionando nuevamente que debe haber la interacción de los campos, tenemos aquí menos más, que vendría a ser, por ejemplo, la representación de una batería o una pila. Ya. La corriente va a ir de más a menos en esta dirección. Ya, de más a menos. Y como vemos, es un circuito cerrado. Seguimos la dirección de la corriente y vemos, aquí está, la corriente, nuevamente. Ahí está. Sigue la corriente y llegamos a esta parte. Diremos a esta partecita del bobinado, llamaremos 1 y a esta partecita llamaremos 2. Entonces, en la parte 2 del bobinado, vemos como la corriente está fluyendo a través de esto y está yendo en esa dirección, ¿no? Montemos nuestro dedo índice. Entonces, el dedo índice es el campo, o va en representación de lo que es el campo. Entonces dibujamos una manito. Tenemos una manito, un índice, un dedo medio y lo demás, ¿ya? Es el pulgar, hagan de cuenta que es una mano. El índice, este es el medio, este es el pulgar. Entonces, veamos. El dedo índice va a representar al campo magnético del imán. Entonces, de norte a sur, el campo magnético va en esta dirección, así, de norte a sur. Eso vendría a ser el índice. Entonces, como está yendo en esa dirección, dibujemos esa parte del dedo ahí. Y listo. Ahora, la corriente está yendo, entrando, en este caso así. Y el pulgar vendría a estar abajo, que vendría a estar siendo representada por esta fuerza. Ahora bien, apuntando esa parte del dedo en la pantalla podríamos ver lo siguiente. Norte.